Dice Maya Angelou que las personas olvidarán lo que hicimos y lo que dijimos, pero nunca olvidarán cómo las hicimos sentir. Y esta cita me encanta. Esta cita me encanta a mí y le encanta al invitado que tengo hoy para entrevistar. Le encanta a Andrés Cordero, un odontólogo apasionado del viaje del cliente y que en los últimos años se ha montado su consulta, su empresa, en la que lo que hace es ayudar a otras clínicas a mejorar ese viaje del cliente. Les ayuda generando procedimientos que hagan que cambie la cultura interna y las acciones de toma de contacto, de esos touch points con el cliente para que la experiencia de todo paciente sea, en definitiva, memorable, ¿no? Que es ese concepto que muchas veces escuchamos y que no significa otra cosa que digno de ser recordado. Andrés es odontólogo, como he dicho antes, odontólogo de profesión, pero es una persona que ha derivado en los últimos años hacia la parte administrativa. Se ha especializado, después de realizar un MBA, en cómo hacer que estas empresas, que estas consultas, que estas clínicas puedan ser más rentables, más eficientes y, sobre todo, generen la mejor experiencia cliente posible. La verdad es que es una persona que contagia alegría, es una persona que transmite pasión, que se nota que cree profundamente en lo que hace, y lo vamos a descubrir pronto porque le vamos a dar paso ya y vamos a empezar con la entrevista. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola José, buen día, ¿cómo te has portado? Yo me porto de maravilla. Bueno, a ver, aquí es mediodía, ahí creo que son las 7 de la mañana, porque saludamos Sí, a son Andrés desde las Santiago de 7. Chile. Así es, por acá todavía oscuro, aún con un día de lluvia de otoño casi invierno. Son las 7 de la mañana, sí. Pero yo soy un hombre de comenzar temprano, así que feliz de estar contigo y disfrutar desde el otro lado del charco, como dicen siempre. Bah, yo encantado también y me imagino que esos Andes estarán llenos de nieve y debe dar gusto asomarse a tu ventana porque además sé que vives muy cerquita de ellos. Mira, está cayendo las primeras nevazones, están más hacia el interior. Yo no alcanzo a verlo todavía, aunque tengo la cordillera acá al lado. O sea, si esta pared no estuviera, tú estarías viendo aquí a los pies está la cordillera. Qué Y bueno. cayó un poco de nieve en la lluvia hace una semana atrás, pero ya se fue. Pero ya cuando tú empiezas a adentrarte, ya empieza a aparecer. Así que espero que esté nevado pronto, pronto. Lo echo de menos. Eso es, y además yo sé que te gusta esquiar, con lo cual estarás deseando que eso esté para poder subir y hacer deporte. Muy bien, Andrés, pues estamos vamos entusiasmados con conocerte un poquito más. Yo ya te conozco, pero quiero que te conozca la audiencia, que te conozca las personas que nos están escuchando y me gustaría que, bueno, pues que nos presentaras, que te presentaras, que dijeras quién es Andrés, Andrés Cordero y cuál es un poquito tu background. A ver, ¿quién es Andrés? Bueno, Andrés es esposo de Pilar, la Pili, y papá de Fernanda. ¿Ah? Justamente hablábamos de ella hace muy poco. Papá de Fernanda. Soy de profesión odontólogo y por esas cosas de la vida he dejado el mundo de la clínica y me he metido en otro mundo que tiene que ver con el servicio, pero de una manera distinta hacia el paciente, que probablemente vamos a profundizar en eso, y me he ido metiendo al mundo de la gestión en servicios. Hoy día me dedico básicamente a eso. Estoy full dedicado a la gestión de servicios, ya sea como en el mundo de la consultoría o en el mundo de la formación, de la docencia. Soy docente universitario en la Facultad de Medicina, aquí en una universidad que tiene que ver con el mundo justamente de servicio, de experiencia de pacientes, y me dedico básicamente a eso, a acercar personas desde en el mundo de la salud, Qué bueno. por ahí. Pues mira, yo tenía muchísimas ganas de charlar contigo porque en mi misión está ayudar a emprendedores, a autónomos, a freelance, a profesionales independientes a vender con confianza, a disfrutar vendiendo, ¿no?
a que la venta sea algo natural, un proceso natural para acercarse al cliente, para ayudarle a solucionar los problemas. Y me apasiona tu proyecto porque tú eres un profesional de la salud que te has reinventado, que trabajas con autónomos, que trabajas con emprendedores, que trabajas con instituciones para acompañarles en algo que a mí me parece asombroso, que es el proceso de humanizar la salud. Y me gustaría mucho que nos contaras el porqué de esta misión, qué te hizo lanzarte a este proyecto y por qué lo has convertido en tu proyecto, en tu gran proyecto de vida empresarial. Mira, es un viaje, no quiero decir latero como decimos en Chile, que es una historia muy larga, pero tiene una historia y si me permites te la quiero compartir. Encantado. Esto nace como probablemente muchos, en este caso odontólogos, o cualquier independiente, cualquier persona, cualquier autónomo, como le dicen, quiso tener su propia empresa, en el caso mío, mi propia clínica. Eh, e hice todo lo posible por hacerlo. De hecho, la busqué el lugar físico, compramos el lugar, invertimos en la habilitación, el equipamiento, eh, y, y me di cuenta que empecé a tener una especialidad que era en ese tiempo implantología, que estamos hablando hace más de 25 años atrás, cuando los implantes dentales era algo muy exclusivo. Nuestro lugar, nuestra clínica, era una clínica muy pequeñita que estaba en una ubicación muy, a ver, ¿cómo decirlo? No es que fuera no había coherencia entre el servicio o el producto que estábamos ofreciendo y la ubicación de la clínica donde estábamos. Había una disonancia, era un producto muy exclusivo con una ubicación no tanto. Y cuando las personas que estaban enfocados como mi segmento llegaban al lugar, como que tenían cierta sensación de que no, aquí hay algo extraño, ¿ah? Me hace ruido esto. No puede ser que estén ofreciendo este nivel de especialidad en un lugar como este. Y ese lugar como este era el lugar que podíamos pagar, era el lugar que podíamos tener, era nuestra propia realidad. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, esa lógica rápida que tenemos muchas veces, me tengo que cambiar. ¿Ah? Me tengo que cambiar. Uh-huh. Y empezamos a buscar un lugar y encontramos un lugar mucho mejor y hicimos un gran esfuerzo económico y la verdad es que igual que en el casino, una apuesta toda ganadora, así te sacan las fichas. Bueno, yo hice exactamente lo mismo con esa nueva ubicación y creé una clínica un poquito distinta que fuera más coherente con lo que la gente andaba buscando o lo que yo creí que la gente estaba buscando. Eh, y la verdad es que ahí tuve un tremendo fracaso. Me fue muy mal. Y no voy a entender, o sea, teníamos el lugar, teníamos el equipamiento, teníamos la especialidad, teníamos todo, pero algo no estaba funcionando. Y empecé a buscar y tratar de entender en ese fracaso que fue doloroso. Cuando yo digo y cuento esto que lloré, era porque literalmente lloré. Fue una pérdida muy grande de ilusión, de tiempo, de dinero que no tenía. Y dije, ¿sabes qué? Hay algo que está pasando, hay algo que no estoy viendo. En ese minuto comprendí que yo era un empresario. En ese momento comprendí que yo estaba emprendiendo realmente. Y aunque no lo dije con esas palabras, me di cuenta que había algo más allá de la odontología. Comprendí que para ejercer la odontología no bastaba con ser dentista, que se necesitaban otras herramientas que hoy día, que en ese momento no tenía y no lograba comprender. Y ahí comenzó un viaje de poder descubrir qué cosa estaba faltando, cuál era la otra cara de la moneda. Y logré visualizar que era el mundo de la gestión, el mundo de los negocios. Así que lo primero que hice, y estamos hablando del año 97, o sea, siglo pasado, ¿ah? Que suena muy terrible, ¿ah? Empecé a estudiar mis primeros programas del mundo de negocios, me empecé a meter, y me empezó a gustar. Y recuerdo que hacia el año 2005 yo estaba comenzando mi MBA, que a todo esto fui el primero en hacer el MBA en esa universidad, el primero mundo de la salud, era un bicho raro absolutamente, todo el mundo me preguntaba qué estás haciendo acá. Eh, y, y estando ahí, muchos amigos me decían, Andrés, tú que entiendes algo de clínica y de negocio, ¿me puedes ayudar en mi clínica? Y ahí dije, sabes que aquí hay una oportunidad que a lo mejor se puede explorar. Y así el año 2005 comenzó una cosa muy insípida de poder empezar a unir el mundo de los negocios con el mundo de la salud. En el negocio del mundo, pero desde la perspectiva del servicio, de llevar procesos, de llevar inteligencia de servicio al mundo de la salud, para no mezclarlo con el concepto que mucha gente tiene de negocio como que solamente está asociado a ganar dinero. ¿Ah? Yo Uh-huh. lo veo desde esa lógica, de simplemente de llevar, llevar herramientas para hacer eficientes un sistema.
Y en ese contexto empecé a golpear puertas también para hacer esto en la universidad y así armé los primeros programas de gestión en salud en distintas universidades, en distintas facultades de medicina y Muy odontología. bueno. Pero al poco tiempo, así como yo decía, oye, no basta con saber de lo técnico, del mundo de la salud, del mundo de la medicina, en fin, sino que necesitamos saber de gestión, y esa era mi convicción, y mi bandera de lucha. A los pocos años me di cuenta que me había equivocado por segunda vez. Ya no solamente no era lo técnico y había que saber gestión, sino que la gestión tampoco era suficiente. Y me di cuenta que la gestión son herramientas, tal como lo dije recién. Por lo tanto, las herramientas las puedes ocupar bien o mal, las puedes ocupar o no ocupar, las puedes ocupar a tiempo o a destiempo. Entonces, había algo que hacía falta, faltaba otra dimensión, y esa dimensión era pensar diferente. No sacábamos nada con saber de gestión y tener muchas herramientas de gestión si seguíamos pensando dentro de la caja con una forma muy estructurada y muy científica, por lo demás, y que corresponde para nuestro quehacer, que es el que teníamos en el mundo médico. Entonces empezó una nueva cruzada, que es hacer e invitar a la gente a desafiar sus creencias y a desafiar sus paradigmas, porque de esa manera íbamos a lograr entender el ejercicio desde una perspectiva distinta. Y eso a su tiempo también llevó a la cuarta dimensión, que tampoco bastaba con pensar distinto, sino que teníamos que cambiar el eje del ejercicio. Y así comprendí algo que también es muy lógico, ¿ah? Y esto no he inventado ni una rueda, sino que fue una maduración del viaje. Comprendí que había que poner al cliente al centro. Y eso fue el comienzo de todo lo que es hoy día, lo que hago hoy día en ejercer o como profesor. Poner y crear instituciones centradas en personas, centradas en el paciente y centradas en el equipo. Eso es muy importante. Por ahí va. Vale. Has dicho un montón de cosas y no sé por dónde empezar, porque has dicho muchísimas cosas. Has hablado de la realidad diferencial que hay entre ser profesional, a lo mejor de la élite, a ser empresario, es una cosa diferente. Ese contraste que te encontraste entre ejercer tu profesión y ser empresario. Son cosas como muy distintas. Has hablado de formarte en eso, has hablado de pensar diferente, o sea, buscar la diferenciación en tu proyecto. Y has terminado, que le has llamado la cuarta dimensión, hablando de que no valía solo pensar diferente, sino que además teníamos que centrarlo todo en el cliente. Y a mí me viene a la cabeza, Andrés, ¿cómo puede ser tan sorprendente que a estas alturas de la humanidad todavía nos cueste tanto humanizar procesos en los cuales las personas son los protagonistas? O sea, es que parece una cosa increíble, ¿no? O sea, estamos diciendo poner al cliente en el centro y yo me pregunto, pero eso no debería ser la misión y el objetivo de cualquier acto, sea empresarial o no. Es que es tan lógico, y ahora puede sonar extraño, pero cuando me ha tocado estar en un rol distinto contigo y tener la oportunidad de entrevistarte a ti, yo me acuerdo que tú me dijiste justamente eso, me dijiste que paradojal el mundo de la empatía, que paradojal el mundo de ver al otro. Quizás porque estamos seteados y porque nuestra mentalidad está seteada para protegerse a uno mismo, para crear un mundo propio, para perpetuarse uno. Por lo tanto, esa modalidad hace que probablemente influya mucho en que, a pesar de que muchas veces se declara que el cliente es lo más importante, los hechos, los actos, te demuestran que no siempre es así. Y es increíble, y eso es lo más paradojal de todo, porque yo creo que de toda lógica es así, pero no lo hacemos. Y nos cuesta hacerlo, caemos rápidamente en la vista propia. Y por eso es que hay que estar diciéndolo y desafiando constantemente a nosotros mismos y a nuestro entorno a tener esa mirada. Absolutamente. Bueno, hemos pasado, en la historia de la economía se ha pasado y se pasa por diferentes momentos, algunos se repiten, algunos ciclos se van repitiendo. Efectivamente, cuando la demanda es muy superior a la oferta, casi cualquier cosa vale, porque casi cualquier cosa te la quitan de las manos, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento histórico en la historia del comercio y en la historia de la economía, en el que todo se ha automatizado de tal manera y tenemos los grandes monstruos de la distribución ahí, que verdaderamente todo lo que es meramente transaccional, bueno, pues probablemente lo puedas mirar desde solamente un prisma y es el puro de la rentabilidad.
Pero en cuanto un proceso de venta no sea puramente transaccional y se acerque más a lo relacional, es curioso, pero solo nos queda como factor de diferenciación esa cuarta dimensión que tú mencionas, ¿no? Que es ese factor humano, ¿no? Absolutamente. Y ahí es donde quiero llegar, ¿vale? Dale. Eh, Tú te declaras apasionado de la experiencia paciente, de lo que denominas también, que a mí me encanta, el viaje del paciente. Aquí podríamos decir el viaje del cliente, en definitiva. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Por qué te apasiona eso? Es que me apasiona básicamente porque eh, he logrado entender un par de cosas que para mí son fundamentales. Primero, lo que acabas de decir tú. Nosotros somos personas sirviendo a personas. No importa el canal, no importa lo que hagas, no importa lo que transmitas desde el punto de vista o compartas, si es un producto o un servicio, somos personas que hemos creado algo para alguien más. Hemos resuelto a través de un producto, un servicio o un concepto, eh, hemos resuelto el problema de alguien. Por lo tanto, si uno parte desde esa base, te das cuenta que los negocios simplemente son relaciones humanas bajo circunstancias puntuales o necesidades de intercambio que pueden ser distintos de acuerdo a la etapa, pero somos personas. Por lo tanto, para mí no hay mejor negocio que hacer sentir bien a alguien. ¿Ah? Y ese es mi desafío. Y si Totalmente. quiero hacer sentir bien a alguien, tengo que preocuparme de un concepto que para mí es fundamental. Nadie compra un producto o un servicio por el producto o servicio en sí. Todos compramos un producto o un servicio por el beneficio que ese producto o servicio nos va a dar. Y eso es aplicable a todo, al ejemplo que ustedes quieran. ¿Ah? La gente anda buscando soluciones, no anda buscando algo que le solucione eso. Pero hay una paradoja que empecé a aprender en este viaje propio que te contaba yo. Cuando te dije que fracasé, ¿ah? Fracasé no porque fuera un mal técnico, ¿ah? No fracasé porque mi producto fuera malo o mi servicio fuera malo. Fracasé por algo que yo he llamado en este viaje, algo que nunca me conecté con mi cliente, nunca me conecté con mi paciente. Y construí todo en base a lo que yo creí que la otra persona valoraba o necesitaba. No me equivoqué en que necesitaba algo técnico, esa herramienta la tenía. Por eso siempre digo que en el mundo de muchos negocios que técnicamente son perfectos, sus productos y servicios es de primera línea y está lleno de esos servicios que no tienen ni un cliente. Es increíble. Y paradojalmente nos vemos con empresas, con locales, autónomos, con lo que sea, que sus productos no son de primera línea y están vendiendo como nunca. ¿Por qué? Y me empecé a preguntar eso y me di cuenta de algo, que la verdadera venta no está en ese producto o servicio, está en cómo hace sentir a esa persona en su búsqueda de esa solución. Y en muchas veces, y esto puede sonar incoherente, la gente podemos comprar algo que no es lo mejor disponible en el mercado, única y simplemente porque nos sentimos vinculados e identificados con aquella empresa, persona, institución o marca que nos está entregando ese servicio. Entonces, cuando logré entender eso, o por lo menos asumir y definirlo como un pilar, empecé a buscar herramientas para poder comprender ese viaje. Y esas herramientas existían. Yo, una vez más, no soy nadie que ha inventado nada, sino que he logrado internalizarlo, a lo mejor traducirlo en un lenguaje distinto, aportarlo en un contexto diferente para ver las sensibilidades distintas entre cliente y paciente y poder aplicarlo en ese viaje. ¿Por qué? Porque me interesa eso, me interesa hacer sentir bien al otro. Ese es más o menos el Sí, objetivo. sí, y estaba reflexionando, escuchándote, estoy reflexionando sobre, bueno, es que muchas veces entendemos mal, creo que podemos llegar a entender mal lo que el cliente realmente, la transformación o la manera en la cómo quieres recibir el producto. Con lo cual, efectivamente tú hablabas, no, si yo estaba preparado técnicamente, si yo tenía la estructura, si yo tenía absolutamente todo, ya, pero probablemente el valor añadido que esperaba el cliente estaba más ligado a la parte humana, porque claro, estamos hablando de la salud y a mí se me ocurren pocas cosas que sean más humanas que la salud y la situación en la que se encuentra un paciente cuando va a una clínica, vamos a someterse a cualquier tratamiento. Entonces, yo creo que muchas veces el error parte
cuando definimos el valor añadido que espera el cliente y lo definimos erróneamente, ¿no? Y nos olvidamos de esa parte que es ese trato diferencial, que es lo que, bueno, ya lo hemos hablado tú y yo más de una vez, ¿no? La cita de Maya Angelou, que es una cita brutal, ¿no? En la que dice que, Maravillosa. yo la tengo grabada a fuego, en la que dice que las personas olvidarán lo que hiciste e incluso lo que Es lo que dijiste. dijiste, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir, ¿no? Entonces, si tú haces en un proceso de venta o en un proceso asistencial, como pueda ser lo que tiene que ver con la salud, haces sentir a la gente realmente importante, le haces sentir realmente bien, el lazo emocional que se genera es muy difícil debatir por la competencia. Por eso ahí tenemos la gran oportunidad a la hora de proponer al mercado nuestros productos. Mira, hay una dimensión que es muy relevante. Creo que ahí, y eso puede tener matices distintos respecto a la industria. Y yo me voy a meter un poquito en el mundo de la salud, Muy bien. que es desde dónde habla cada uno. La dimensión de entender desde dónde habla tu cliente, en este caso tu paciente, es fundamental, porque si no logras entenderlo, vas a estar en serios problemas. Y de hecho, si tú me dices a mí, ¿cuál es el problema que tiene hoy día la salud? Es no entender desde dónde habla el paciente. Creo que la salud hoy día, en general, ha resuelto la gran mayoría o está en vías de solucionar la gran mayoría de las afecciones que nos preocupan o nos tocan como raza. Hoy día estamos hablando de un nivel genético, de nanotecnología, que nos permite no solamente mejorar los procesos de diagnóstico, sino que terapéuticos con un grado de fidelidad extraordinario. Por lo tanto, la medicina ha avanzado muchísimo. Pero paradojalmente ha ido quedando al margen alguien. Nosotros, en el mundo de la salud, estamos seteados, nuestra formación nos pide así, ser lo mejor posibles en un área. Nuestra responsabilidad es poder diagnosticar y solucionar problemas de procedimientos, de diagnóstico y procedimientos para darle salud a un paciente, para que esa persona esté sana. Esa es nuestra información, nuestro ADN. Por lo tanto, somos especialistas, súper especialistas. Por eso que tú ves, no sé, vas a un traumatólogo y te preguntan, ¿pero qué le duele? El codo. Ah, ya, tiene que ir al especialista en codo. No le sirve el traumatólogo, el doctor Pérez, porque él es especialista en rodilla, y este otro en tobillo, y este otro en cadera, y este otro en hombro, y este otro en mano. Entonces, ¿pero cómo? Pues son todos médicos, todos traumatólogos. Sí, pero es que cada uno tiene un área de expertise. Esa es nuestra forma de ver nuestro trabajo, ser el mejor cirujano de mano posible, porque entendemos que es nuestra demostración de cariño hacia ti, porque sabemos resolverlo mejor. Entonces, cuando el mundo médico te habla desde ese nivel de expertise, desde un mundo técnico, se encuentra en directo conflicto con lo que piensa ahora el paciente. El paciente no le interesa necesariamente, y es una de las cosas más importantes que yo creo absolutamente, y hemos visto algunos estudios al respecto, nosotros mismos hemos hecho, que el paciente no busca estar sano. Es increíble. No necesariamente los pacientes buscan estar sanos. Lo que busca el paciente es tener una calidad de vida en función de lo que él entiende una calidad de vida positiva. El paciente quiere volver a hacer lo que hacía antes. El paciente quiere poder hacer lo que siempre ha soñado hacer, aun cuando no esté en una condición completamente sana. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo así como muy claro. No sé, nosotros siempre pongo este ejemplo, así que probablemente ya te lo dije alguna vez, pero cuando uno va a jugar a la pelota, típico en Chile, es que hay típicos grupos de amigos que van a jugar a la pelota los fines de semana, jugar fútbol, futbolito, en fin. ¿Ah? Como el partido. ¿Ah? Eso. Entonces alguien está jugando, imagínate que eres tú y estamos jugando los dos y te hago un foul y te cae y tu tobillo se dobla y te quedas con el tobillo negro, así morado, así oscuro, hinchado. Y te tomamos, por supuesto, entre todos y te llevamos al hospital, te dejamos en la camilla a la espera del traumatólogo. En ese minuto tú miras tu pierna así, pero media deforme, así como medio extraño. ¿Ah? Llega el traumatólogo y te empieza a examinar. ¿Ah? ¿Cuál será la primera pregunta que tú, paciente, le haces al traumatólogo?
¿no? Pues ¿cuándo voy a poder volver a jugar a fútbol, no? Exactamente, Esa sería la exactamente. pregunta clave, claro. Esa sería la pregunta. Y esa es la pregunta que nos hacen todos los pacientes cuando llegan. Los pacientes no nos preguntan, por favor, dígame el diagnóstico que tiene. ¿Está comprometido el maleolo interno o el externo? ¿Hay compromiso de ligamento, hay compromiso de vaso, hay compromiso de tejido? No, esa cuestión es problema del médico. ¿Ah? Lo que yo quiero es poder jugar a la pelota. Y cuando el médico te dice, oye, vas a estar por lo menos 3 o 4 meses sin jugar, en ese minuto el dolor es intensísimo porque te duele el alma, no te duele el pie. ¿Ah? Y es probable que tú, no digo, yo voy a jugar antes. Y es muy probable que tú a los 2 meses estés jugando. Y a los 20 minutos de jugar se te vuelve a hinchar. Y no importa, te pones una venda y sales a jugar al siguiente con la venda. Bueno, aquí es lo que voy. Cuando tú tienes a una persona, un paciente, que te está diciendo, yo quiero tener calidad de vida, y por otro lado te dice, no, es que tú tienes que estar sano, y no se conectan, ¿ah? Comienza el problema. Por eso es que las personas no se sienten identificadas. Y a eso súmale una experiencia que muchas veces vamos al doctor y el doctor ni siquiera nos mira. ¿Ah? Claro. Somos un número, somos una hora. Llegó el paciente de las 3, llegó el paciente el control de la cirugía. ¿Ah? Y empieza a mezclarse esto. Claro, entonces a mí lo que escuchándote, lo que me viene a la cabeza es que lo que tenemos es un error de concepto. ¿En qué sentido? En el sentido de, en el momento en que tenemos una profesión y tenemos que interactuar con personas, por muy importante que sea la faceta técnica, no podemos olvidar a las personas. Es decir, en el momento que estamos tratando con un paciente, no podemos transmitirle al cirujano. Cuando digo el cirujano, me puede valer en la venta B2B el profesional técnico, el ingeniero, que hay muchos profesionales de la venta que son ingenieros, ¿no? No podemos transmitirle que lo único importante es el carácter técnico del producto, de la operación o del tratamiento que vamos a hacer. Tenemos que transmitirle que eso tiene que vivir en dualidad con el paciente, con el cliente, con los sentimientos, con lo que espera, con lo que esa persona puede estar sintiendo en ese momento, ¿no? Mira, me viene a la cabeza el 7, creo que fue en abril del 2009, sacaron esto lo leí en el libro de Daniel H. Pink, en Vender es humano. En 2009 sacaron un fantástico libro, sacaron una investigación científica en el New York Times, que luego lo replicaron en diferentes sitios, hablando de un proceso de investigación que se llevó a cabo por un radiólogo israelí, que creo que se llamaba algo así como Yagenata Tanner o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, Sí. Tanner, sí, de Tanner de apellido, eso lo tengo claro. El caso es que este señor, me viene... Sí, y Jonathan Tanner, sí. Ese señor me vino a la cabeza ahora escuchándote porque puso en evidencia justo lo que tú has dicho, es decir, no podemos separar la importancia de lo técnico de la importancia del humano. Este señor tenía la sospecha que los radiólogos que se dedicaban a hacer el análisis de las placas podían dar una mejor versión, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, estos radiólogos, hasta este informe, realizaban el análisis de las placas, de todos los informes radiológicos, los realizaban sin saber quién era el paciente. Como mucho el nombre, pero no tenían ni idea de nada, ¿no? Entonces, cuando analizaban todas las radiografías, todos los TAC, etcétera, se detectaban un porcentaje importante de patologías, pero se había ido demostrando con el paso del tiempo que muchas patologías no se habían descubierto en esos procesos estando o habiendo evidencias. Entonces, este radiólogo lo que hizo fue, creo que lo hizo algo así como con 4.000 pacientes, e incorporar la fotografía del paciente y el nombre completo del paciente cada vez que pasaba este informe al técnico radiólogo que iba a analizar esa información. Entonces, ¿qué sucedió? Que sorprendentemente, ese técnico, al ponerle nombre y foto al paciente, empezó a estudiar con mayor profundidad esos informes y a sacar muchas conclusiones que hasta ese momento se hubieran escapado de enfermedades, en muchos casos, que pueden ser graves, que pueden acabar con la vida de una persona, gracias a humanizar ese proceso, que hasta ahora era un proceso meramente técnico en el que se había separado el carácter humano, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú dices, ¿no?
¿Cómo puede dar la mejor versión ese cirujano, ese doctor? Desde luego, se incorpora a su proceso de contacto con el cliente, de vivencia con el cliente, un factor humano. Lo que pasa, y esto es una pregunta, Andrés, tengo la sensación que en el sector de la salud muchas veces puede ser que los doctores se protejan evitando esa parte humana. Sí, sí, absolutamente. Y es parte, son cosas que se estudian, se ven. Es una paradoja porque entendemos y nuestro amor al otro nos lleva a estudiar lo que estudiamos. Es una entrega justamente al otro. Y hay una promesa, hay un juramento asociado a eso. Pero, pero por otro lado, tenemos que ser lo suficientemente, tenemos que tener cierta distancia. Tiene que ser un justo equilibrio entre ver al otro como persona y no caer también en el peligro de empezar a comprometer la emocionalidad a tal grado que empieza a afectar nuestra capacidad de diagnosticar y de ejecutar con cierto grado de objetividad. Porque si bien la humanidad existe y la persona que está al frente nuestro es una persona con sentimientos, con familias, con ilusiones, con dolores y con deseos, y está ahí porque está buscando ayuda, nos exige de nosotros también la mejor versión de lo técnico. Y esa versión mejor de lo técnico, justamente si tiene de repente, puede verse influida desde el punto de vista de limitación, si tenemos una emocionalidad muy a flor de piel. Entonces yo creo que caemos en una dualidad que muchas veces la balanza se va a un extremo y a otro. Y ambas en sí mismas no son buenas. Los extremos en ese sentido no funcionan. Creo que el sentido protector de repente nos lleva a ser demasiado fríos para poder resolver de manera más eficiente técnicamente. Pero hemos perdido ese otro equilibrio. Sí, así es. No, sí, sí, vamos, esto es algo que lo hemos vivido todos, ¿no? De alguna manera, y sobre todo los que ya tenemos una edad, pues hemos ido alguna vez preocupados al médico y nos hemos encontrado con, bueno, pues con doctores que han tenido un alto nivel de, bueno, de empatía, ¿no? Para tranquilizarte, para acompañarte, para escucharte en profundidad y que tú te has sentido tremendamente bien, te has sentido protegido. Y también nos hemos encontrado con el que sin escucharte y sin hablarte y sin tranquilizarte te manda una biopsia y tú has dicho, ¿y eso por qué? ¿No? Y ni te lo ha explicado, ¿no? Te lo he Entonces, explicado. eso es así, claro, es así, sucede, por desgracia, bueno. Pero claro, lo lógico y lo que aquí estamos defendiendo es buscar ese equilibrio entre lo humano y lo técnico que sea que pueda convivir, ¿no? Sin poner en riesgo la profesionalidad del doctor y sin poner en riesgo bueno, en la venta, que es un poco mi campo, también sucede un poco lo mismo. Uno muchas veces enfrenta intereses, los intereses del cliente con los intereses de la empresa, ¿no? La empresa, claro. Y te puedes vincular y debes de vincularte y tienes que ser lo más honesto posible, pero a veces tienes que mantener una cierta distancia también, ¿no? En ese proceso, ¿no? Me gustaría, Andrés, que nos pusieras algunos ejemplos de cómo se puede humanizar la salud. Perfecto. Mira, de hecho, me preguntaste hace un momento atrás, y yo a lo mejor me fui por otro lado sobre el viaje Ah, y sí. ahora voy a aprovechar de responderte en ambos. Eh, eh, yo creo que es muy fácil poder entender que cuando uno es cliente, cuando uno es comprador de algo, eh, creo que toda la gente que nos escucha va a poder a lo mejor imaginarse alguna situación en que uno llega a un lugar y entra, por ejemplo, y aquí estoy reduciéndolo a un lugar físico, pero después vamos a ver que esta cosa es mucho más holística, bajo la lógica de nosotros usuarios. Llega a un lugar y te saludan, por ejemplo. Llegas a un lugar y está, no sé, está iluminado, está en un lugar claro, bonito, donde donde hay un orden, ¿no? Ujú. Donde el ambiente, no sé si te has dado cuenta que realmente el ambiente se vive. ¿Ah? Cuando tú llegas a un lugar y el ambiente está denso, ha habido mala onda, ha habido esa energía, la energía se siente. Entonces tú llegas a un lugar donde hay un ambiente grato, donde la gente te mira a los ojos, la gente te sonríe,
la gente se siente que está dispuesta a ayudarte y te puede resolver alguna duda. Y si no lo sabe, te puede guiar cómo hacerlo. Un lugar donde a lo mejor está creado para que tú mismo puedas orientarte, donde hay efectivamente unos letreros que te dicen dónde llegar, donde hay una fecha que efectivamente te dice hacia dónde ir y hay un camino que sigue, o hay un tótem donde te permite sacar algún número o una pauta de qué hacer para poder lograr hacer lo que tú quieres hacer. Cuando llegas al lugar donde vas y te presenta y la gente te recibe, qué bueno que llegó, y te da las indicaciones previas, o te da la orientación respecto de cuánto falta para que tú pases. Si hay algún problema, te dice desde ya que hay alguna situación que escapa a la normalidad y que puede afectarte en tu tiempo, que te da algunas cosas respecto de cómo ocupar ese tiempo para que porque lo valoramos, porque sabemos que estás ahí, no solamente el tiempo nuestro, importante el tuyo también, de qué manera puede hacer. Que te dan la oportunidad de decir, mira, a pesar de estas limitaciones de tiempo, a lo mejor podemos reagendar si es que tú no puedes por alguno esperar. Y que después que te llamen, que te vayan a buscar, que no seas el paciente 4, el paciente Pérez que pasa al box 4, sino que hay una persona que te va a ver y te dice, ¿cómo está, don José? Bienvenido, por favor. Mi nombre es Andrés, acompáñeme. ¿Ah? Y después esa persona presenta al equipo que te va a ver y luego comienza una conversación en un ambiente de igualdad, no un paciente sentado y un equipo parado, o un paciente acostado y un equipo de pie, sino que dando los espacios de naturalidad y equilibrio, donde se habla desde el tú o el usted, pero entendiendo y escuchando y mirando a los ojos, no solamente escribiendo, porque tú puedes escribir y también mirar. Donde hay espacio para escuchar al otro, el por qué, no solamente pero el porqué del por qué. ¿Por qué viene? Porque me duele esto, pero ¿y cuál es su problema asociado a ese dolor? Porque la gente no va por el dolor, va por las limitaciones que esa complicación, como que decía antes, con las complicaciones está. Entonces tú te das cuenta que empiezas no a atender un dolor, sino a atender las limitaciones que ese dolor le está generando a esa persona. En fin, te estoy haciendo este pequeño viaje porque para que vayamos viendo cómo una persona cualquiera, cómo nosotros, cuando hemos ido a algún lugar médico, a un lugar cualquiera, hacemos un recorrido. Cada uno de los momentos, entre comillas, que te nombré, corresponden justamente a un momento de un viaje, que llamamos viaje del cliente o viaje del paciente, según sea. En cada uno de esos momentos hay sensaciones, emociones, o tú calificas ese momento de una manera. Y resulta que uno, cuando hace un viaje, paradojalmente es extremista en la evaluación. Tú puedes haber tenido un viaje con buena nota en todas partes y basta que uno falle para que el viaje entero empiece a tambalear. Y uno tiende a ser absolutista en esto. Entonces, imagínate si hoy día tú logras hacer que varias partes de tu viaje funcionen, pero hay una parte que está siendo dolorosa. Tu desafío es diagnosticarla y poder darte cuenta qué momento o qué touch point como está creando ese dolor en ese cliente, en ese paciente, para mejorarla. El viaje y el estudio del viaje del cliente se trata de eso, de identificar esos touch points, identificar esos momentos del viaje, evaluarlos con ojos de cliente, de quien lo vive, y gracias a él, a su visión, poder mejorarlos. Ojo, acá hay una cosa que para mí también es importante. Mucho se dice que el cliente siempre tiene la razón. Yo digo que no. Yo, Andrés. Pero la razón, desde el punto de vista, él tiene derecho a expresar su molestia o su dolor o su incomodidad respecto a la situación, pero no tiene la razón en decir qué es lo que hay que hacer, porque si no, sería imposible poder servirlo. Pero ojo, eso no quiere decir que escuchar, observar y comprender al cliente es lejos la mayor fuente de innovación en servicio. El cliente no necesariamente sabe cómo mejorarlo, sino que nosotros podemos entenderlo y darle lo mejor en base a lo que él nos dice. Entonces, bajo esa lógica, nosotros podemos ir mejorando ese viaje. Y ese viaje es relevante, porque tal como te dije en un momento, cuando tú interactúas y compras algo al final o como parte de ese viaje, ocurre que
Me va a disculpar, pero tengo a mi perro, es que sea espontáneo, tengo a mi perro que está hinchando, que quiere salir y ahora, perdóname, perdóname. Cosas del directo, no te preocupes. Quiso entrar y ahora quedó atrapado y que estaba llorando ya. No te Entonces me preocupes. distraía. Entonces, ese viaje es importante identificarlo, comprender que existe, porque nos da la oportunidad de identificar esos momentos y darle lo mejor de nosotros en cada uno de esos momentos a esa persona. ¿Ah? Y recuerda que la persona va a comprar algo, pero en realidad lo hace en un contexto de cómo vivió ese proceso de compra de ese servicio. Por eso es tan importante poder conocerlo. Totalmente de acuerdo. Y al final lo que se me ocurren también, ¿no? Diferentes reflexiones alrededor de lo que acabas de contar. Una es alcance, ¿no? ¿Qué consideramos cada uno? ¿Qué alcance consideramos cada uno que tiene lo que hacemos o el proceso que estamos considerando? En este caso, un proceso de venta, porque en definitiva, y en el mundo de las clínicas privadas, ¿no? Que es, entiendo que es en lo que más trabajas, al final están vendiendo su producto, ¿no? Están vendiendo su servicio. Pero en el mundo de las empresas sucede un poco lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué alcance le queremos dar a todas las acciones que forman parte del proceso? Primera reflexión, vamos a pensar alrededor de eso. Segunda reflexión, ¿qué grado de empatía, qué grado de, como dicen los ingleses, ponernos en los zapatos del cliente tenemos? Porque no todo el mundo tiene la misma, vamos a predisposición a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Esto también definido por la empatía, ¿no? Y eso va a marcar claramente, sin lugar a dudas, de mi punto de vista, el valor diferencial que vamos a aportar, que va a percibir el cliente. Pero ahora tengo una pregunta difícil, muy difícil, Andrés, para ti. Igual te meto en un compromiso. ¿Cómo hacemos convivir, sobre todo en la sanidad privada, rentabilidad, presupuestos, objetivos, ¿vale? Con humanizar el sistema? Ahí aparece un concepto, que es el concepto de la ética, que empieza a ponerlo todo patas arriba. ¿Cómo hacemos para que eso pueda coexistir de una manera natural y más que natural, de una manera buena? Bueno, mira, yo creo que es absolutamente compatible una con otra. Me Y alegra oírlo. muchas personas, y me toca escucharlo muchísimas veces, sobre todo cuando planteamos esto y nos llaman a nivel directivo, dicen, pero ¿cuánto va a salir esto? Pero es que puede ser que el costo sea cero, literalmente. Porque no estamos hablando no es necesariamente asociado a comprar tecnologías o a comprar cosas. No digo que no haya que hacerlo porque hay mucha tecnología, hay muchas cosas. Si queremos invertir en infraestructura, por supuesto que se puede hacer. Pero la esencia está en los procesos, está en las personas, está en la cultura, está en el deseo de servir al otro y hacerlo consciente. Si es simplemente eso, hemos olvidado que la persona y todo el razón de ser de lo que hacemos día a día está enfocado en otro. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tu forma de ser, tu cultura, lo que sostiene el pilar de tu organización, desde el saludo, desde mirar a los ojos, desde tener ese regalo del momento, no te digo que le des una hora a escuchar, pero dedícale 30 segundos sinceros a esa persona. Es que hoy día esos 30 segundos no existen. ¿Ah? Es una dimensión increíble. Entonces, yo creo que es compatible porque hay que partirlo desde ahí. Pero al mismo tiempo, eso es lo que lo hace más desafiante y complejo. No hay nada más complejo, ¿cierto?, que cambiar culturas. Por eso es que esto debe nacer desde arriba, debe empaparse, debe bajar. Por supuesto, tiene que también tener una esencia desde abajo, pero si es que los distintos actores que conforman una organización, en este caso de salud, no entienden, no dimensionan y no valoran, es complejo darlo. Y una cosa que también te quiero complementar y que tiene que ver con lo que dice Maya Angelou, en la importancia de cómo lo hiciste sentir. Creo que ahí está la esencia, yo creo que por eso nos mueve tanto esa frase. ¿Cuándo comienza? Tú me decías la profundidad, probablemente dejar si interpreto bien. ¿Cuándo comienza el viaje y cuándo termina?
¿Hasta cuándo debo preocuparme del viaje del paciente o el viaje del cliente? Pues déjame decirte que la respuesta es sumamente sencilla y paradojalmente genera más problemas. El viaje comienza desde que el cliente o el paciente se siente cliente o paciente. Total. Vale decir, el viaje comenzó cuando ni siquiera tú sabías que esa persona te quería ir a ver. Desde la red social que vio la publicidad. Eso. Desde el momento que dije, oh, yo quiero comprar un mueble donde José o un Total. servicio de consultoría. Y José no tiene idea que yo soy, que yo existo y que yo quiero eso. ¿Por qué comienza ahí? Porque en ese minuto yo comienzo a pensar en ti y comienzo en mi mente a esperar algo de ti. ¿Qué es ese algo? Información en la web, que poder encontrarte en alguna parte. Si no te encuentro en ninguna parte, mi experiencia ya fue mala y lo voy a Total. comentar. ¿Ah? Claro, si te encuentro, si eres disponible, si tu web es estratégica y efectivamente da la información que debe dar y no hablar de ti, o en el caso médico, que muchos que hablan de yo, y la tecnología y el equipo, y el paciente no tiene idea qué es la tecnología y qué es el equipo, no le hablan a él, le hablan al yo, una vez más caemos en lo mismo, el viaje comienza complejo. Y cuando deja de ser cliente o paciente, cuando se olvida de nosotros. ¿Ah? Y si nunca se olvida de nosotros, porque entra en un loop que tiene que estar siempre, siempre es cliente de nosotros. Por lo tanto, aquí empieza otro mundo, que es el mundo de la postventa, que es Total. un mundo maravilloso que la gente no contempla. Es como que compró, ya con suerte lo llamamos para saber cómo estuvo y después nunca más sabemos de él. No, si ese paciente sigue siendo paciente nuestro. ¿Cómo mantenemos ese vínculo? ¿Qué herramientas hay? Claro, claro. Yo lo voy a aterrizar, te lo voy a aterrizar en mi sector, ¿no? Que yo estoy, bueno, pues ya muchos años en el mundo del mueble, ¿no? Eh, Muchas veces cuando se forma un equipo de vendedores para que tengan la habilidad, ¿no? de informar, de hablar de las prestaciones de un producto a un cliente, de entender a ese cliente, qué le puede venir mejor para su casa, para su instalación, etcétera, ¿no? Se forma el equipo comercial, pero si no hay un liderazgo, que esto es una de las batallas que yo intento transmitir con mayor entusiasmo, pero no siempre es fácil, si no hay un liderazgo desde la parte más alta que esté convencido que eso que tú denominas el viaje del cliente no comienza y acaba solo en la exposición cuando se realiza la venta, sino que alcanza efectivamente, como tú dices, desde cómo conceptuamos los mensajes, bueno, la web, las redes sociales, lo que sea, hasta los señores que van a su casa a instalarle a la A señora instalar. la mesa de jardín, la terraza, no sé qué. Influye todo. Eso es un proceso de venta también, porque cómo van, te diré, cómo son de limpios trabajando, cómo dejan el espacio al terminar, cómo han tratado a la clienta cuando han entrado, con qué educación, cómo se han despedido, cómo le han entregado al albarán. En fin, influyen tantísimas cosas porque ahí el cliente también está siendo, también está en el proceso comercial y el proceso comercial comienza desde la captación hasta efectivamente cuando se ha terminado totalmente el proceso, que luego podríamos hablar que la postventa también es un proceso comercial, por supuesto que sí, pero desde luego mucha gente se queda solamente en el mero trámite comercial, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿hasta dónde estamos dispuestos a comprometernos contratar a la gente de una manera especial, ¿no? Y aquí me viene a la cabeza, ¿no? También algo bueno, que ya es conocido, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Que todos decimos, bueno, a las personas hay que tratar, mi madre me decía a mí, ¿no? A las personas hay que tratarlas como a ti te gustaría ser tratado. Y bueno, pues hasta eso ha cambiado hoy en día, hasta eso. O sea, a las personas hay que tratarlas como quieren ser tratadas. Y para eso también hay que formar a la gente para que en función de la persona que tienen delante y de los mensajes no verbales que empieza a comunicar y los verbales también, empezar a adaptarnos a ese paciente, ponerlo a él en el centro y actuar de acuerdo a esa persona espera. Hay personas que esperan que cumplamos un horario estricto, hay personas que esperan que seamos puntuales porque nos lo están manifestando, ¿no? Yo voy a estar solo a las 9, no me llegues a las 9:15 porque no voy a estar, ¿no? Todo eso también es poner al cliente en el centro y a partir de eso empezamos a generar una experiencia que nuestro objetivo tiene que ser que sea memorable y que ya sabes tú, Andrés, que la palabra memorable no significa otra cosa que sea digna de recordar, ¿no? Que no pase como con la cita de Angelo, que nos haga sentirnos mal, sino que nos haga sentirnos bien cuando la recordemos.
Mira, yo creo que hay una cosa que me acordaba mientras tú estabas hablando, que decía, una de las grandes diferencias que hay entre producto y servicio es que en el servicio el cliente está involucrado en la entrega. ¿Ah? Y sí, efectivamente. Pero ¿saben qué? Yo creo que es algo que queda corto. Porque resulta que tanto en el producto como en el servicio, el cliente está involucrado. Porque lo que tú acabas de decir, el ejemplo de un despacho de un producto, claro, el producto está, pero lo que está evaluando ese cliente es el despacho. ¿Ah? Que hayan llegado a la hora, que haya quedado bien. Yo me acuerdo, hace muy poco pusimos unos radiadores de la calefacción en la casa. ¿Ah? Y vino la persona que contratamos, vino el primer día, midió, cubicó, dijo, no, los radiadores tienen que ser de este tamaño, y después me di cuenta que empezó a medir la escalera, la caja a la escala, midió unas cosas, y dije, ¿qué está haciendo? Eran cosas de él, no me llamó mucho la atención. Llegó el día de la instalación, llegó 15 minutos antes, me avisó que estaba por llegar. A mí me encanta, porque siempre soy el que llego antes, entonces, qué ¿Te bueno. gusta eso? Listo. Llegó, buenos días, ¿ah? Venía con un acompañante, ambos que eran instaladores, estaban perfectamente vestidos, ¿ah? Y todo el equipamiento que tenía no solamente venía en cajas, sino que venía forrado en unos plásticos estos de burbuja. Ujú. Porque el riesgo que había identificado al momento de medir la caja a la escala, que pudiera tocar al subirlo, Unas los... barandillas. Sí, sí, Y sí. Las efectivamente tocó paredes. algunas partes, pero en ninguna parte pasó nada. Si no hubiese tenido esa previsión, ya habríamos tenido problemas desde la escala. Llegó, hizo la instalación y me di cuenta que cuando hacía los agujeros con el taladro, el ayudante inmediatamente, o sea, él tomaba esto, acercaba a la pared y el ayudante llegaba y con un receptáculo lo ponía debajito Qué bueno. y sacaba todo y lo guardaba. Y después, lo poco que quedó, con una aspiradora portátil, aspiraba todo. O sea, yo nunca supe que hubo alguien trabajando. O sea, yo no, por eso lo cuento. Claro. Y al revés, fueron a instalar una chapa de seguridad en mi casa, en una puerta en la cocina, eh, y para instalar la chapa, ¿ya? Pero no te imaginas cómo quedó la cocina. Ya me O sea, imagino, sí. te instala una cosa y te destruye otra. Entonces, bueno, eso es experiencia. Y a eso me viene a la cabeza también la pregunta que es, bueno, ¿y verdaderamente eso es más caro? ¿Eso implica necesariamente más coste? Porque lo único que Procesos. claro, lo único que ha implicado es tener procedimientos, ¿no? Procedimientos para trabajar claros, procedimientos para decirle cómo hay que contestar una llamada, cómo hay que hacer una instalación, cómo hay que sacar todo, absolutamente todo. Exactamente. La clave está en los procedimientos. ¿Te das cuenta? Andrés, te quiero acercar a mi terreno. Me gustaría saber, Dale. me gustaría conocer qué es para ti vender. Vender para mí es ayudar. Si tú dijeras qué palabra para mí es vender, es ayudar. Creo que vender, mira, para mí vender voy más para atrás. Si yo digo, yo siento, yo creo que yo soy la mejor opción, porque más encima que eso es lo que declaro en mi publicidad, si yo verdaderamente soy la mejor opción para ti, es mi deber ofrecerme. Porque ofrecerme es darte una opción a ti de tener a lo mejor. Por lo tanto, si yo te doy esa opción a ti, te estoy ayudando. Te estoy ayudando para que tengas opciones primero, porque no hay nada más importante para un comprador que tener opciones. ¿Ya? Soy la mejor opción y con esa opción resolver tu problema. Para mí es eso. Me gusta lo que dices porque yo trabajo el tema de las creencias, ¿no? En el mundo de la venta. Y una manera de trabajarlas que tengo es esa, es hacerles reflexionar sobre eso. Si tú crees de verdad que tu producto es bueno, que tu producto es una gran solución para tu cliente, tú no consideras, y además te gusta ayudar y tienes entre tus valores la ayuda, el compromiso, etcétera, tú no crees que vender es tu deber. O sea, yo utilizo esa manera de pensar para dar la vuelta, porque en el mundo de las ventas hay como muchas creencias limitantes acerca del ejercicio de la venta, ¿no? Porque mucha gente ¿Verdad? lo ve, bueno, en fin, no quiero entrar ahora en ese tema. Pero sí, no, porque nos daría para estar mucho tiempo, aunque la segunda, o sea, la siguiente pregunta que te quiero hacer va un poco por ahí.
Dime qué es lo que más valoras de un vendedor y lo que más detestas. Oh, lo que más valoro un vendedor es que me hable en función de mi problema. Que tenga esa capacidad de identificar lo que yo necesito de verdad, no el producto. Que se transforme en el fondo en un consultor, un asesor. Eh, Uno se da cuenta cuando alguien te quiere meter algo, que te quiere entregar algo. Entonces, eso es lo que Entonces, yo creo que ahí te respondí en las dos. Me gusta la capacidad del otro de entenderme y me molesta la frialdad del otro al tratar Sí. simplemente de entregar un producto. Ahí yo, bueno, creo que hablas de la honestidad, es decir, si algo no es para mí, no me lo ofrezcas, ¿no? Y también de la empatía desde el punto de vista de que si no somos capaces de escuchar, de ser generosos en la Absolutamente. escucha, de ser generosos a la hora de ponernos en lugar del otro, no vamos a poder nunca identificar la auténtica dimensión de la necesidad o el deseo que tiene la otra persona. Y solo desde ese lugar, desde identificar de manera auténtica y en su dimensión justa la necesidad o el deseo de ese cliente, vamos a poderle ayudar de la mejor manera posible. Porque ahí es donde vamos a encontrar justo lo que necesita. Y si somos honestos, y a todo eso le añadimos la honestidad, si vemos que nuestro producto o servicio no es lo mejor para el cliente, Y se lo plantea, claro. claro, muchas veces es mejor ganar una relación que conseguir una venta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco tu respuesta y me siento 100%. Absolutamente, la capturaste muy bien y quiero decirte 100%. que la palabra autenticidad para mí es fundamental, eh, porque uno se da cuenta, ¿sí? Uno como cliente no es tonto y quizás yo y tú que somos muy críticos y vivimos a lo mejor somos más perceptivos a distintas cosas. Por eso yo agregaría una cosa más, que es la capacidad de sorprender, que tiene mucho que ver con el mundo de la experiencia, mucho que ver con alguna gente, llamamos los momentos wow. Cuando esa persona te sorprende con un detalle, y ese detalle puede ser justamente simplemente preguntarte, ¿qué es lo que necesitas solucionar? ¿Ah? ¿Cuál sería la mejor opción? O sea, que la persona se informe, que te entregue a ti la oportunidad de expresar algo más. Eso para mí es fundamental, porque me siento entendido, me siento escuchado, y volvemos al cómo me siento. ¿Ah? Claro, ahí entra otro valor en juego, que es el valor de la generosidad. La generosidad entendiéndola no necesariamente con dar nada físico, sino con dar tu tiempo, por ejemplo, con tu tiempo y tu dedicación, ¿no? Entonces, claro, esa persona que es generosa, que es honesta, que es empática, tiene de partida, tiene muy buenas condiciones para competir en un mercado en este momento tan, bueno, sumamente difícil, ¿no? Andrés, estamos llegando un poquito a la fase final y quiero entrar en el terreno personal. ¿Qué proyectos tienes para los próximos meses que te estén entusiasmando? Porque yo sé que eres una persona, pues eso, muy pasional, que tengas ahora mismo en la cabeza y que nos puedas compartir. Uy, tengo varias cosas. A ver, por lo pronto, no sé si lo comenté, pero tenemos una consultora que se llama Ejercer Consulting, que es una consultora justamente de gestión de servicios en salud. Ujú. Y dentro de todos los desafíos que hemos visto a partir de la pandemia, hemos lanzado una academia que esperamos nos permita llegar con nuestra mirada a más gente. Ya estamos fuera de Chile hace un tiempo, pero queremos ser más grandes. Creemos absolutamente, como te decía, que nuestro diagnóstico y nuestros servicios, nuestros productos, nuestra forma de ayudar es valiosísima. Y creo que es nuestra responsabilidad también estar disponible para más gente. Por lo tanto, en esa lógica vamos a sacar y estamos sacando nuestros productos y también un programa que permita convocar, invitar, desafiar y abrir los ojos de muchos colegas que vean formas distintas de ejercer y de servir. No es la forma correcta, es una forma correcta. ¿Ah? Y creo que es muy lógica. Bueno, entonces, eso es por un lado que es el desafío que tenemos con Ejercer Academy y que esperamos prontamente poder estar ya compartiendo abiertamente toda esta información.
felices si alguien quiere ser parte de eso. Y lo otro que, si bien no te lo había comentado en otras oportunidades, yo también he empezado, incursionado en los desarrollos de las soluciones digitales. Eh, el estudiar, el meterse en profundidad en el mundo de la experiencia, en el mundo de los momentos, los touch points, tiene una segunda derivada que es extraordinaria, que es lo que nosotros manejamos en el mundo de la creatividad e innovación en procesos. No solamente nos permite identificar los momentos donde las personas se sienten bien o mal y qué hacer, sino que nos permite identificar dolores que pueden ser resueltos a través de oportunidades de mejora u oportunidades de negocio. Y nosotros, bajo esa lógica, hemos creado y estamos creando varias soluciones digitales para mejorar las experiencias. Entonces, ¿qué otra cosa estoy metido? Estoy metido justamente en desarrollos que hoy día básicamente están asociados al agendamiento, modelos de agendamiento, modelos donde podemos interactuar con WhatsApp, por ejemplo, como una plataforma universal, que la gente no tenga que estar bajando algo nuevo, sino que ocupar lo que tiene con sistemas automatizados, automatizando partes que podemos facilitar. Y por último, estoy también trabajando en otro proyecto que ya está casi listo, que yo profundizaré en en algún momento, que tiene que ver con la ayuda en discapacidades cognitivas, que tiene que ver fundamentalmente con el mundo del Alzheimer. Estamos trabajando, creando un sistema de apoyo digital para favorecer la recordación, para poder mantener a través de las emociones, favorecer poder recordar, que es justamente lo que va desapareciendo en el mundo del Alzheimer. Y eso es un desafío muy lindo que estamos haciendo y esperamos que esté listo pronto para poder compartirlo. Qué bonito esa parte, ¿no? Porque además, efectivamente, los recuerdos que más se anclan en nuestra memoria son aquellos que están ligados a una fuerte emoción, ¿no? Entonces, el que estés creando un producto, ¿no? Para ayudar a las personas que, por desgracia, padecen esa enfermedad a alargar en el tiempo ciertos recuerdos, me parece, bueno, súper bonito. Andrés, ¿hay alguna persona o algún mentor, alguien que te inspire o te haya inspirado de alguna manera especial en tu vida? Te diré que a lo mejor no voy a ser muy original en quienes te voy a decir, pero a mí me han llegado dos personas por su propia historia y por la sabiduría de las pocas palabras que dicen. Una es Albert Einstein, ¿ah? Y otra es Steve Jobs. No sé, no Los conozco dos a ninguno de los dos. Ahora, si quieres, me cuentas quién son, porque no tengo ni idea quién son. ¡Wow! Lo que has cogido. Has cogido a la élite de la élite, ¿eh? Sí, son personas tan sencillas, tan humildes, tan simples. Bueno, perdóname que te corte lo de Steve Jobs sencillo, ahí no estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno, continúa. No, sí, yo lo veo con una sencillez en el sentido de la claridad en sus ideas, en lo certero, en cómo pudo ver al otro, lo que hemos hablado todo el tiempo. Más Eso allá de sí. que a lo mejor su liderazgo en muchas personas puede dejar mucho que desear, ¿cierto? Pero generó una forma de entender al otro que no se entendía literalmente. O sea, Apple, el secreto de Apple es justamente lograr entender el secreto entre la simpleza de la solución, pero la coherencia con lo que buscaba la gente. Eso me gusta mucho. Ahí la clave fue, fíjate, lo hemos hablado durante toda la sesión, ahí sí que puso Steve Jobs al cliente en el centro Todo, totalmente. absolutamente. Y no solamente eso, sino que también la simpleza de toda la parte mística que desarrolló con el tiempo. O sea, el joven fue medio budista y tuvo todo Sí, un sí. viaje, ¿ah? Sí, sí. Y después se fue eso lo fue marcando. Entonces, cuando te dice que realmente te llama la atención, no sé si escuchaste, y me imagino que sí, si no, los invito a escuchar el commencement speech que hizo en Stanford del año Sí. 2004-2005, creo que es extraordinario, donde tiene tres grandes ideas, donde realmente marca mucho la pauta que a mí me llamó mucho la atención. Y por otro lado tenemos a este loco genio, ¿ah? Pero literalmente una cosa extraordinaria, que con tantas frases que tiene, tú te quedas como, si uno no,
son fáciles de entender, pero si tú te metes en la profundidad son maravillosos los regalos que hizo Einstein. Y hay un texto muy bonito que habla del desafío y del cambio, y cómo justamente el mundo, el gran desafío es la pereza de la gente por ser mejor. Y donde tú te das cuenta que el gran problema que hay es uno. Y lo bueno es que la solución también es uno. Y esas son las cosas que a mí me han marcado muchísimo. Mucho. Bueno, pues dos genios y dos personas, desde luego, que difícilmente podemos llegar a descubrirlas en una sola vida. Quiero decir, aunque nos pusiéramos a estudiarlos en profundidad, son tan sumamente, han sido tan sumamente ricos en cuanto a lo creativo y lo que han aportado a la sociedad, que uno permanentemente sigue descubriendo, siguen llegándoles informaciones de estos genios y de genios como ellos vamos, que nos cuesta, ¿no? Fantástico, Andrés. Dime. Perdona, y simplemente, a lo mejor no voy a decir, a lo mejor lo que pensé que iba a ser como obvio, pero tengo que decirlo igual. Yo creo que, y claramente, en el caso probablemente de muchos de nosotros, si hay alguien que genera esa impronta y ese liderazgo en lo que uno es, son los padres. ¿Ah? Por supuesto. Sí. Y ellos marcan y definen muchas de las cosas que uno hace. Y hay algo que quiero compartir de mi viejo, que una vez, no te voy a contar cómo fue, pero te quiero dejar el mensaje. Mi papá era profesor. Y una vez, a propósito del esfuerzo que hice yo, porque en el colegio me iba muy mal, muy mal. Entonces, y en un minuto logré ver, mi papá me pasó el cheque, el talón de pago que tenía que pagar el colegio, y era mucho dinero. Nosotros no teníamos una situación económica buena, por lo tanto yo miré esa cantidad de dinero y me sentí tan mal. Dije, ¿cómo puedo ser tan vaca de estar viendo cómo mi papá trabaja y se esfuerza, mi mamá también, y yo hago lo que hago? Entonces yo esa noche me comprometí con mi papá cuando volvió de trabajar que iba a ser un alumno de excelencia. Y mi papá me miró, yo tenía, no sé, 10 años, no tengo idea, 11 años, no recuerdo. Y me tocó así el pelo, bueno, en ese tiempo tenía pelo, ¿ah? Y me dijo, ya, mi amor, vaya a acostarse. Y de ese momento yo me puse a estudiar y ahí cambió. Yo me volví un alumno mejor, no te voy a decir que un alumno extraordinario, pero sí hubo un esfuerzo y un premio asociado. Y él me mandó una carta. Me dijo, y en esa carta dijo una frase que a mí me quedó grabada siempre. Me dijo, estoy feliz y orgulloso que estés disfrutando el placer de saber. El placer de saber. Y para mí eso quedó marcado. Y lo comparto siempre que puedo. El placer de saber no significa ser el orgullo de saberlo todo, sino que qué rico poder saber cosas. Y el saber es algo continuo, porque hay muchas cosas que no sabe. Pero el saber te ayuda, te permite crecer, te permite colaborar, te permite apoyar, te permite hacer tantas cosas. Es Es una muy bonito actitud eso. también, es una actitud en la vida, porque no solamente es imposible saber de todo, sino que además también se olvidan cosas en el camino y que merece la pena recordarlas y tenerlas presente, con lo cual al final el acercarnos un poco a eso del aprendizaje continuo, ¿no? Es una actitud en la vida, ¿no? Es algo bueno, lo ideal, si lo queremos ver así, sería que nos acompañara toda la vida, ¿no? Andrés, me gustaría saber si tienes un libro de cabecera, una película de cabecera y una canción de cabecera. Uy, libro y película te puedo decir 3. Canción, mientras hablo voy a buscar una canción que ya, bueno, ya me acordé de una. A ver, libros, te voy a decir 3 libros que son sumamente sencillos, pero que me han marcado mucho, particularmente uno. Y perdóname también que sea poco creativo en alguno de ellos, que el primero es Padre Rico, Padre Pobre. Para mí fue un descubrimiento que no entendía antes. Para mí, no digo que el libro por sí mismo sea todo, sino que para mí el libro fue un descubrir el mundo de las finanzas personales. 2, el secreto, ¿ah? El mundo de la ley de la atracción, que también para muchos lo encuentran muy comercial. Yo lo he profundizado en el tema, para mí fue descubrir eso y también a mí me gusta mucho esa parte más mística. Y el tercero, que es el que me encanta,
que se llama Martes con mi viejo profesor. Y en este minuto no me acuerdo del escritor. Martes del martes, día de la Martes semana. día de la semana. Martes con mi viejo profesor. Y cuenta la historia de un exalumno que se encuentra con su viejo profesor que está muriendo. Y se establece una reconexión que existía cuando estaban en el rol profe-alumno en estos últimos años de la vida. Y es precioso. Es un libro sobre amor, es un libro sobre la vida, sobre las cosas sencillas. Lo Y eso me buscaré. encanta. Lo Muy lindo. buscaré. Ese es uno de esos libros que me gusta leer en vacaciones. Lo buscaré. Sí. Y a mí, yo también lo miré así y después se quedó como un libro que yo repito, lo necesito. O sea, es un cable a tierra, es un viaje muy bonito. Y películas, mira, a mí me gusta mucho porque te he visto en muchas partes que tú comentas sobre películas, y a mí me pasa lo mismo porque yo hago dinámicas sobre películas en mis cursos. Y hay 3 películas que me han marcado muchísimo. Uno, y que a lo mejor hay gente no se ha dado cuenta de lo profundas que son. Una es Click. No sé si has visto esa, Perdiendo el Control, que es un control remoto que te permite saltarte etapas de la vida. O sea, No, esa película no la he visto. Click, que es de Adam Sandler, donde actúa, y es un peliculón, es extraordinario, porque te habla justamente de la vida. Y cómo uno cae en la trampa de querer saltarse etapas y después lo único que haces es darte cuenta que has perdido tiempo con la gente importante. Habla de la familia. 2, The Bucket List, ¿no? Antes de partir, ¿no? De Jack Nicholson y Morgan Freeman, que también justamente habla de estos 2 personas que se conocen en el hospital con historias distintas y que hablan desde eso, las cosas que quisieron hacer y nunca hicieron en la vida. Y la última es En búsqueda de la felicidad. Esa es mi película favorita. Esa película. Esa película la he visto una vez, y no he podido volver a verla. No he podido. Esa vez que la vi, pero me deshidraté de la emoción que es maravillosa. Es maravillosa. Yo la desgrano esa película porque me parece una película que es un tesoro, porque está absolutamente llena de mensajes que, claro, te tienes que poner el sombrero apropiado para pensar en cada una de las escenas, ¿no? Pero tiene muchas cosas brillantísimas y una de las cosas que a mí, me vas a permitir que lo diga, una de las cosas que para mí es más importante de esa película, y yo la pongo como ejemplo, mira, hace poquito tuve la suerte de poder dar una charlita a unos chavales de una fundación en España que estaban, bueno, que me llamaron para ver si les podía ayudar a venderse ellos como personas, ¿no? A la hora de la búsqueda de empleo, ¿no? Y yo les hablé del valor diferencial, ¿no? De la importancia del descubrimiento, del trabajo introspectivo, de darnos cuenta, de ser conscientes de dónde somos más relevantes, dónde podemos aportar más para ser prácticos y estratégicos. Y esa película presenta clarísimamente cómo puede cambiar tu vida cuando eres consciente de verdad del potencial y de tus valores diferenciales, ¿no? Ese momento en el que Will Smith va con su escáner andando por la calle y ahí para un Ferrari delante de él y él casi inconscientemente, como si fuera un juego, le pregunta, tengo 2 preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Y el señor le responde, soy agente de bolsa y trabajo aquí, ¿no? Y él dice, bueno, ¿y hace falta ir a la universidad para hacer eso, no? Y el hombre le responde, no, hace falta ser bueno con las matemáticas y que se te den bien las personas. Bueno, pues ese momento que mucha gente no es consciente cuando ve la película es el descubrimiento, es el conectar con tu valor diferencial. Ahí Will Smith dice, Chris Gardner, porque esta es una película, está basada en la historia de Chris Gardner, que es un crack, que aparece al final de la película y que sigue estando hoy en día dando charlas por el mundo y siendo, bueno, pues uno de los millonarios y de la gente más influyente ahora mismo en el mundo de los negocios. Bueno, pues el Chris Gardner real, en ese momento, y no había hecho esa toma tierra de la que tú hablas con el otro libro, ¿no? Dice, bueno, pues sí, yo soy un fenómeno con las matemáticas, ¿no? Lo he sido siempre. Si yo en el colegio era el mejor y en el instituto. Y cuando estuve estudiando el servicio militar, también que estaba en no sé qué, era el mejor. Y soy vendedor y se me dan bien las personas. Oye,
¿por qué no puedo aspirar más en la vida? Bueno, ese descubrimiento del valor diferencial y de ir a por él es algo que yo transmito mucho en el mundo de la empresa, porque las empresas muchas veces funcionamos como autómatas, como los caballos cuando les pones orejas, y las personas como marca personal igual, y no nos paramos a hacer ese trabajo introspectivo de autodescubrimiento, de saber dónde estamos, dónde podemos aportar más, etcétera, ¿no? Y bueno, sin querer enrollarme más, hay una escena en la película que es cuando coge el cubo de Rubik, el cubo este de multiposición de colores, Sí. y lo coge y se lo monta a una de las personas responsables de aquella agencia de bolsa en nada, en 20 segundos en el coche del taxi, ¿no? Bueno, en fin, una película que no solamente tiene eso, tiene muchos mensajes que son, yo pongo fragmentos de la película, porque además soy un convencido que las ideas penetran en nosotros mismos cuando están asociados a emociones de una manera brutal y que son muy difíciles luego quitarlas. Tú transmites esto con una escena y la gente ya no lo olvida, ¿no? Entonces me gusta mucho, che, no quiero enrollarme, una película brutal. Es una película preciosa, es que yo creo que hay que verla, ¿no? Eso estoy. Y Andrés, me preguntaste por una sí, canción, la sí, canción, una sí, sí, canción, sí. yo creo que aquí, aquí te voy a dejar una que no vas a conocer. Hay un grupo que a mí me fascina, que se llama Secret Garden, que es música instrumental, con gaita, con violines, una música nórdica, muy lindo. Y hay una canción que se llama El himno de la esperanza. Y ese es un diálogo, ¿ah?, entre un violín y una gaita, pero es extraordinario. A mí me encanta ese tipo de música, me vuelo literalmente, me hace sentir en paz, en equilibrio o en creatividad. Entonces, si quieren simplemente bucear sobre música diferente, yo sé, no es música muy comercial, pero es una música muy La linda. buscaré, la buscaré. Andrés, la última pregunta que te quiero hacer es, si tuvieras la oportunidad de hablar con el Andrés que tenía 20 años, eso es poco profundo, pero creo que puede ser relevante, ¿no? Para darnos cuenta de cómo cambiamos, ¿no? ¿Qué le dirías? Creo que le diría que se hubiese atrevido antes de hacer las cosas. Que creo que yo he hecho muchas cosas, pero he ido dilatando muchas veces las decisiones. Que pierde el miedo, eh, que se la juegue más, eh, porque al final todas tus decisiones que no tomaste te persiguen siempre. Entonces creo básicamente eso, que crea más en él, que se dé más espacio para equivocarse, pero que tome decisiones. Fantástico. Nos quedamos con eso y ya para cerrar, Andrés, quien te quiera encontrar, que quiera encontrar a Andrés Cordero bueno, y ampliar, conocerte más, lo que haces con tu empresa, con tu consultoría, todo lo que puedes aportar al sector de la salud, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, bueno, lo podemos centralizar a través de Ejercer. Eh, pueden hacerlo a través de ejercerconsulting.com. Eh, ahí está, nos pueden dejar algún mensaje, feliz, está el WhatsApp, está todo ahí. O a través de las redes sociales, estamos también como Ejercer Consulting, tanto en Facebook como en Instagram. Y de esa manera podemos mandar un mensaje y yo feliz de compartir, ¿ah?, iniciar una conversa. Feliz. Bueno, pues yo de todas maneras lo pondré todos tus enlaces en las notas Bueno, en las notas del vídeo y del podcast, pero bueno, por si alguno lo escucha, además es muy fácil, ¿no? Porque ejercer consulting es muy fácil de recordar y te van a poder localizar muy fácilmente. Andrés, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo esta conversación. Tenía muchas ganas de charlar contigo, como a ti te gusta decir, de conversar, nada de de conversa. entrevistar, de conversar. Y solo te puedo decir que mil gracias. No, gracias a ti. La verdad es que me encanta hablar y compartir lo que creo. Te agradezco a ti la oportunidad de poder hacerlo con tu gente y espero que simplemente haya hecho sentido y que esto, independiente de lo que estés, simplemente acuérdate que somos personas sirviendo a personas y eso es lo que quiero dejar. Muchas gracias, mi viejo. Gracias a ti, Andrés. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.